Pues amigos, como no puede ser de otra forma, al principio del año todos hablamos, pensamos a la economía también y nos rascamos un poco los bolsillos para saber cómo va a ir el año y con qué dinero contamos. Y además, el 2025 es un año de gran revuelo desde mi punto de vista a nivel macroeconómico, a nivel también de equilibrios internacionales. Y hoy he invitado a uno de nuestros grandes economistas a hablar de todo ello. Daniela Calle, buenas Muy tardes. buenas ¿Qué tardes, tal? ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Euprepio? Qué gusto Yo estar aquí. estupendamente, yo Bueno, estupendamente. igualmente. Y esto de rascarme los bolsillos, como soy ahorrador, siempre soy bastante previsor. Sí, Por lo tanto, frente a una economía que va bien, pero sí. y luego comentamos contigo si va bien o no ¿Mm? nuestra economía, quiero empezar hablando de temas internacionales, Sí. porque yo creo que es un año, como comentaba el otro día esta entrevista, de grandes retos. El día 20, por ejemplo, uno de los grandes acontecimientos de este año va a ser que vuelve a la Casa Blanca Donald Trump. Vuelve a la Casa Blanca, además, con, no sé si amenazas o no, porque veremos si a ti te dan miedo o no, de aranceles y de una economía cada vez más americanizada, Sí. para así decirlo. Cuéntame un poquito qué impresión tienes. Bueno, lo primero que tenemos, yo creo, todos que tener en cuenta es que llevamos ya mucho tiempo, más de una década y media, en el que las grandes potencias internacionales miran más hacia adentro y menos hacia afuera. Es decir, que no es nuevo No es una que novedad. Trump esté pensando a America First. Eso es. De hecho, America First era el eslogan de campaña de Obama, para que Efectivamente, recuerdes, que ¿no? nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Y también recordar que, por ejemplo, pues Joe Biden ha mantenido todos los aranceles Totalmente de de la acuerdo. administración Trump. Por lo tanto, que Estados Unidos va a pensar más en sus propios intereses es algo que está descontado. Por lo tanto, eso no es una incertidumbre, ¿no? Pero sí es verdad que hay una polarización en la que se están, desde hace ya más de una década, conformando dos bloques completamente diferentes. El que está más cercano a Estados Unidos, gane quien gane las elecciones, y el que está más cercano a China. Y ambas potencias, China y Estados Unidos, están mirando más hacia adentro. ¿Por qué pone Donald Trump la atención constantemente sobre el tema de los aranceles? Donald Trump es un negociador. Yo he tenido la oportunidad de conocerle 2 veces. Y lo que más le gusta es comentar la cantidad de veces que ha negociado, o con México, con la Unión Europea, con lo que sea, éxitos para Estados Unidos negociando. Lo que no podemos olvidar es que Estados Unidos no puede ser la única casa en el vecindario que tiene todas las ventanas y todas las puertas abiertas. China es el país con más barreras al comercio del mundo, después México, Brasil, la India, etcétera. La Unión Europea tiene también muchísimas barreras al comercio. Miramos aquí por esta maravillosa vista, no vemos coches norteamericanos. Todos estos factores lo que nos indican es que llevamos mucho tiempo en el que se están tomando medidas proteccionistas por parte de la mayoría de las economías. Lo que pasa es que la mayoría de las economías las ponen desde un punto de vista legal, regulatorio, fiscal. Estados Unidos solamente puede poner aranceles. Entonces, porque no es un sistema tan intervenido y tan gubernamental. Por lo tanto, Donald Trump va a utilizar la amenaza de esos aranceles para negociar. Y yo creo que no lo deberíamos ver desde un punto Como una de vista... amenaza. No como Porque una ahora amenaza. mismo la mayoría, ¿estás de acuerdo conmigo? Que la Sí. mayoría de comentarios que se escuchan en la tele, en los medios, son de cierto miedo, ¿no? Cierto. A las consecuencias que puede tener. Desde tu punto de vista, Europa o la Unión Europea, ¿qué papel está jugando ahora mismo? Porque tú mismo lo has dicho, Sí. estamos en un mundo polarizado, Sí. los cuales los jugadores más importantes son China y Estados Unidos, y Europa, ¿qué? Ya. Porque a mí me da la impresión que estamos en este sándwich que no nos viene bien para nada y perdiendo cada vez más peso, Mucho no más. solo a nivel político, pero también a nivel económico. Sobre todo, además, para mí es muy preocupante que los problemas de Europa son autoinfligidos. Es decir, Europa
está perdiendo la batalla tecnológica, está perdiendo la batalla de la competitividad industrial y económica Ujú. y está perdiendo la batalla energética por decisión propia. ¿Está perdiendo o ha perdido? Bueno, para mí ha perdido de manera por goleada. Yo no sé si en los puntos, en los últimos minutos podría rascar Recuperar. un poco, pero desde luego estamos muy lejos de donde están China y donde están Estados Unidos. Y la Unión Europea debería jugar un papel para mí clave, que es precisamente el de, junto con Estados Unidos siempre ha sido una economía extremadamente orientada a sí misma, pero junto con Estados Unidos ser el ejemplo para los países occidentales y el modelo de democracias liberales. El error de la Unión Europea ha sido para mí, una combinación de ignorancia y arrogancia, ¿no? Ignorancia por pensar que si tú pones unas enormes trabas burocráticas, unas enormes trabas regulatorias y una política energética completamente miope, que todo el mundo te va a seguir. Claro, eso no ocurre, ¿no? Entonces, y arrogancia porque una vez que se ha demostrado que no funciona, doblar la apuesta, que es lo que está ocurriendo con esta nueva Comisión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea, digamos que tiene todos los ingredientes para ser un jugador clave a la hora de fortalecer lo que sería el bloque occidental, si lo queremos llamar de esa manera, o el bloque atlántico, y sin embargo parece que ha perdido tanto en liderazgo político como en liderazgo económico, que es más que evidente. Vamos, las estimaciones más optimistas sobre la Unión Europea están dando niveles de crecimiento de menos de la mitad que Estados Unidos en los próximos años. Y con eso creo que no vamos a ningún lado. A ningún Y lado. de todas maneras, esto tiene que ver evidentemente con, he dicho, ignorancia y arrogancia de la Unión Europea, que fundamentalmente no depende tanto del color político, No, porque en la Unión Europea la Comisión ha estado liderada por derecha, por izquierda, efectivamente. y ahora estamos en una situación de triparty, ¿no? Porque Sí. también la extrema derecha tiene su propio peso cada vez más importante. Por lo tanto, esta ceguedad, Sí. que yo comparto bastante contigo, que la Unión Europea tiene desde hace ya unos cuantos decenios, que nos han llevado a una situación absolutamente periférica desde el punto de vista de importancia económica. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué en la Unión Europea parece que realmente todo esto no se ve con claridad o con la claridad necesaria para mantener un peso relevante en el panorama internacional? Decía... ¿Quién tiene las culpas para que nos entendamos? Es que en realidad no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino de burocracia. Es Ya. la glorificación de la burocracia. Y a la burocracia no le importa el resultado, le importa el proceso. Y mantener los sillones. Y mantener si me los permite, sillones. Y los sueldos, Claro. que son bastante Claro. jugosos. Claro. Entonces, en Bruselas y en Estrasburgo. Sí. Claro. Entonces, la Unión Europea es un proyecto de éxito incuestionable. La Unión Europea es un proyecto de países que han tenido una historia de matarse entre ellos y que Sí, viven en paz. Maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y tiene unas economías que tienen todo el potencial para liderar. Sin embargo, en medio, y aprovechando el error del Brexit del Reino Unido, en la Unión Europea el proyecto político, que en realidad es el proyecto burocrático, nos lo han colado como algo que está obligatorio, que nadie lo ha querido y nadie lo ha votado. Todos estamos de acuerdo en tener libertad de comercio, libertad de capitales, movimiento de empresas, todas las ventajas que todo eso genera. Que se haya creado así de repente, que un grupo de personas deciden qué es lo que se tiene que hacer en industria, en ganadería, en agricultura, En pesca. En pesca. Es una locura. Con todos los problemas que conlleva, que Claro. está conllevando desde... Claro. Y desde tu punto de vista, ¿dónde está la solución? Otro día, estando con Alejandra Kindela, que conocerás, la presidenta de la Unión de Bancos Españoles, me comentaba que ella era súper partidaria, por ejemplo, el informe Draghi, ¿no? Sí. Que es un informe muy, muy ambicioso. ¿A ti te gusta? Y desde tu punto de vista, ¿es factible, ejecutable Bueno, en la Unión Europea, donde efectivamente la burocracia es lo que más premia y domina? El problema del informe Draghi es que hace un diagnóstico
inapelable y perfecto de la situación de la Unión Europea. Así es. Tienes 250 páginas en las que dice perfectamente cuáles son los problemas. El problema es que cuando habla de las soluciones, cae en el mismo error que siempre ha caído la Unión Europea. Primero, él habla de exceso de regulación, pero en ninguna parte del informe dice cómo se va a ¿Cómo parar. eliminarla? Porque no es solamente frenar No, el no, avance, es eliminarla. es eliminarla. Totalmente de Ok, acuerdo. ok. Vale, en ningún sitio aparece No. cómo. Segundo, él habla del exceso de impuestos y de la falta de competitividad, pero está proponiendo un gigantesco plan de inversión liderado por un grupo de burócratas y líderes empresariales que se va a financiar imprimiendo y subiendo los impuestos, que es lo mismo. Sí, porque no tiene fórmulas Claro. de dónde debería Es salir la el idea, dinero. es esta idea keynesiana típica, que es, si no funciona, gasta más. Y algo bueno saldrá. Si gastas ¿Y 800. cuál es la alternativa? Es Hombre, decir, para mí la frente a un informe Draghi, que Sí. estoy bastante de acuerdo contigo, el problema es de dónde sacar la pasta Sí. para ponerla en práctica, ¿cuál cree que puede ser una solución O yo para creo- empezar realmente a mirar un futuro con ideas un poquito menos basadas en la burocracia y más en la eficiencia del uso de los recursos? Yo creo que lo que sería la solución y además con ello frenaría inmediatamente el avance de los populismos Ujú. sería que la Unión Europea, en vez de ser un proyecto de mínimo común denominador, fuese un proyecto de máximo generador de crecimiento marginal. Es decir, ¿qué es lo que tiene Italia que hace mejor que nadie? Para adelante. ¿Qué es lo que hace España que hace mejor que nadie? Para adelante. Es decir, en vez de tener todo unas reglas comunes que se basan en el normativismo, Que cada país utilizara cada sus fortalezas. claro, que fuese lo que realmente era de toda la vida. Es decir, un espacio de comercio, de integración, que permita sacar lo mejor de un espacio económico sin estar constantemente, que es lo que hace la Unión Europea, bajando al que lo hace mejor. Fíjate cómo en los debates económicos a los que tú y yo asistimos siempre se dice, no sé qué, no sé qué, no sé qué, estamos en la media de la Unión Europea. Pero la media de la Unión Europea es un desastre. Claro. Es que, entonces yo siempre digo, no, estamos... ¿Por qué no miramos a quién lo hace mejor? Claro, decimos, crecemos más que la media de la Unión Europea. Enhorabuena, ¿sabes? Es como decir, he sacado menos suspensos que el más cenutrio de la clase. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la soberanía desde el punto de vista de que nadie sabe mejor qué es lo que puede aportar al conjunto de la Unión Europea que cada uno de los países. No puede venir alguien en Holanda a decirnos a nosotros qué es lo que tienen que hacer los ganaderos españoles, ni nosotros a los agricultores holandeses. Sí, entonces, ¿dónde pondrías las políticas comunes? Pues Porque yo estoy las bastante de políticas... acuerdo contigo en que cada uno tiene que tener sus best practices, Sí, sus fortalezas Sí. y explotarlas al máximo. claro. Pero entonces, lo que es la convergencia de los diferentes estados, porque al final España es donde está, Claro. y ha tenido el crecimiento tan espectacular que ha tenido en los últimos años, también debido a las ayudas Claro. que han llegado de Europa. Pero eso está muy bien, tener un sistema en el que haya una solidaridad voluntaria, en el que hay un sistema que en realidad es un sistema de vendor financing, es un sistema en el que España o Italia o Grecia reciben una serie de ayudas y luego, por supuesto, como tienen más capacidad de importar, pues importan más productos franceses o alemanes. Me parece que eso todo está muy bien. Pero la Unión Europea no tiene que ser un centro de creación de políticas de ganadería, de pesca, de agricultura, de industria, de medio ambiente, de todo, sino de convivencia, de defensa, de seguridad y de elementos en los que además no solamente esa soberanía se pueda poner en práctica, sino que además la soberanía lo que haga es fortalecer al grupo en común. ¿Cuál es el problema de ese concepto que se ha creado en Europa? Se ha creado una Europa que solamente funciona cuando las cosas van muy bien. ¿Por qué? Porque como es soltar dinero, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que la convergencia. ¿Y cómo se está convergiendo en Europa? Esto es tremendo. Se está convergiendo a la baja.
se está empobreciendo a los alemanes, se está empobreciendo a los italianos, se está empobreciendo a los franceses, y entonces resulta que viene, pues yo qué sé, con todos mis respetos, los españoles o los estonios, y dicen, mira cómo convergemos. Somos los que más crecemos. Claro, pero es que estamos convergiendo a la baja. Oye, y a este punto, por supuesto, no puedo no preguntarte por España. Sí. Efectivamente, perdón, Sí, en todos los listados y los rankings de crecimiento, claro. es uno de los países, no, digamos que es el país que más crece según los índices del OCDE, por ejemplo. ¿Qué opinas de la economía española? A ver, yo esto siempre lo digo. Yo recuerdo un amigo mío que en el último año de carrera, en septiembre, aprobó 7 asignaturas. Entonces es el que más aprobó de todos en septiembre, pero fue el último que terminó la carrera. Lo que quiero decir es que España, en términos de crecimiento económico, 2018-2024, incluido todas las últimas estimaciones, las revisiones retroactivas y todo, es el país número 20 de la Unión Europea en cuanto a crecimiento económico entre el 2018 y el 2024. En los últimos 6 años. Esto es lo que tenemos que entender. O sea, nosotros no podemos vanagloriarnos, porque además la euforia, como tú sabes, es una muy mala acompañante y una muy mala guía para las políticas económicas. Nosotros no podemos guiarnos por el rebote del turismo y un aumento gigantesco del gasto público, que es lo que está llevando a España a tener estos datos de Producto Interior Bruto, ni sobre todo lo del último año o del anterior. Tenemos que ver esa evolución. España es el número 20 en Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea, de una Unión Europea que no va bien. Ojo. Pero es que en Producto Interior Bruto, he dicho Producto Interior Bruto, eso en Producto Interior Bruto total. Pero en Producto Interior Bruto per cápita es mucho peor. ¿Por qué? Porque claro, el Producto Interior Bruto, como tú bien sabes, si yo incorporo a la población española 2 millones de personas más y eso está generando Producto Interior Bruto, pero el Producto Interior Bruto por habitante no está creciendo. Por eso tenemos un gravísimo problema de productividad. Por eso, aunque, entre comillas, el empleo crece, la tasa de actividad y la tasa de empleo están estancadas. En realidad lo que estaba pasando es lo mismo que ha pasado en Canadá. A lo que está pasando, ahora lo has visto que ha dimitido Trudeau. Sí. En Canadá, Trudeau hizo exactamente lo mismo. Dijo, ¿cómo voy yo a fortalecer la economía canadiense? 1, aumentar la inmigración. 2, aumentar el gasto público. 3, aumentar los impuestos. Y 4, tirar de deuda. Hemos hecho exactamente lo mismo. Si la economía española este año va a crecer un 3% y a noviembre la deuda ha aumentado un 3,4%, en realidad España no crece, se endeuda. Y eso luego siempre viene hay que pagarlo. Eso siempre viene a atacarte. Sobre todo el crecimiento de la productividad. Porque como tú bien sabes, a ti no te lo tengo que explicar, pero a un montón de gente se lo tenemos que explicar. Hablamos de esto, de productividad. Sí. A ver, ¿por qué España se dice o es un país poco productivo? Claro, ¿por qué? Porque España es un país en el que se penaliza el crecimiento de la productividad, se penaliza fiscalmente el crecimiento empresarial, se penaliza fiscalmente también a los salarios más productivos. Entonces, no es ninguna sorpresa que si penalizas la alta productividad y subvencionas a la baja productividad, resulta que la productividad total de los factores no crece. Y eso no significa que la gente no trabaje, que la gente se cree... Es lo que digo yo a los que ligan productividad con trabajo. Digo, pero si yo creo que los españoles... Yo he dirigido empresas en 25 países y creo que los españoles son los que más trabajan que yo he conocido. ¿Verdad? Desde luego, italiano... Bueno, los italianos trabajan bastante, pero ingleses, noruegos, suecos, son mucho más vagos que nosotros. Claro. Y no son... Desde mi punto de vista, desde luego, si la productividad la medimos con cantidad de horas, ni de broma. Claro. Ni de broma. Entonces, es decir, que somos poco, que incentivamos poco la emprendeduría. Y además, fíjate, España no es siempre se habla de los empresarios en España. España no es un país de pequeñas y medianas empresas, es un país de microempresas. Así es. Que mira los autónomos como están, ¿no? Eso Pequeña empresa a nivel de impuestos. Lo que debería ser una política nacional, sea el gobierno A o el gobierno B, debería ser que las empresas españolas aumentasen de tamaño. Y sin embargo se las penaliza. ¿Por qué? Porque en España, cuando una empresa factura un poquito más de 1,5 millones de euros,
empieza a recibir visitas de gente a la que no había visto nunca en su vida. Empieza a recibir todo tipo de trabas burocráticas, de problemas fiscales, de problemas de intervención. Y fíjate cómo pueden crecer las empresas españolas vía exportación, saliendo fuera. En vez de crecer aquí y crear riqueza aquí se les penaliza. Entonces yo creo que ese es un factor absolutamente clave, porque todo lo demás, las pensiones, la seguridad social, la deuda pública, la presión fiscal, todo lo demás viene de un país que está constantemente haciendo lo mismo que hace la Unión Europea, pero peor. Es decir, llevando constantemente a hacer más pobres a los ricos y más dependientes a los pobres. Oye, y no puedo no preguntarte por una cosa que a mí me choca cada día más. El otro día vi, creo que fue en Espejo Público, si me equivoco, va a ser otro programa, algún economista hablando del famoso, ahora mismo la gente está muy preocupada para saber desde cuándo eres clase media o clase alta. Y a mí me horroriza ver determinadas estadísticas, porque el otro día vi en una imagen, además pantallazo, con datos, un economista que decía que la clase media en España es alguien que más o menos está ganando 2.000 euros. Eso es. Y que la clase alta, es decir, los ricos, son los que ganan 3.000 euros. Es una locura. Es decir, yo flipo con esto, porque para mí, por ejemplo, en Madrid, con 3.000 euros, a lo mejor eres rico en algún pueblo perdido de que no sé qué comunidad autónoma. Claro. Pero en Madrid con 3.000 euros llegas a final de mes con mucho sudor y lágrima. Entonces, ¿qué economistas hacen esto? ¿Dan estos datos? Bueno, no, si los datos los dan, lo que pasa es que, claro... Pero somos clase media con 2.000 euros de salario. No, somos clase media española, porque media es la media aritmética. Vale. ¿Entiendes? Somos es pringados. Somos pringados. Pringados de clase alta o media. Vale, pero pringados. Claro, somos lo que yo llamo medio pobres. ¿De acuerdo? Es decir, o alto pobres o muy pobres. Claro, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Claro, si somos pobres, clase media es de los pobres, claro. Si tú lo que quieres es que los pobres sean más ricos, no puedes estar obsesionado con que los ricos sean más ricos. O que sean malos. Exacto, todavía más. En España, España es un país en el que es un titular que hay 850.000 millonarios. 850. Que es nada. 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 Pero nada no comparado con Estados Unidos, China. No. Nada comparado con Italia, con otros países. A lo mejor hasta Portugal tiene más ricos que España. Seguro. Entonces, pero fíjate que, y en esto ha sido tan culpable el socialismo como el centro derecha, la obsesión por llevar constantemente a la baja la media. La media. Y entonces, claro, efectivamente le preguntan a la gente, ¿usted es de clase media? Y dice, sí. Lo que pasa es que lo que usted no se da cuenta es que le están empobreciendo constantemente, mientras le dicen que si vamos como un cohete, que si la economía que más crece, que no sé cuántos. Y la gente, claro, como ha pasado en Canadá, como ha pasado en Estados Unidos, dice, no sé, no solamente no es cierto, sino que es que además es que me están empobreciendo. Sí, además que la gente lo que mira es que antes vivía mejor. Claro. Es decir, antes, quiero decir, su economía doméstica, ¿no? Claro, el otro día... para mí lo fundamental es que es el poder, para mí el dato clave para saber si un país va bien o mal es el poder adquisitivo. Hombre, si el poder adquisitivo de un país de la media sigue creciendo, vamos decentemente. Si somos más pobres que en 2008, como es una realidad, todos los españoles somos muchísimo más pobres que en 2008, pues también nos vamos. Claro, nos vamos bien y además, mira, esto lo comentaba Steve Hanke y muchos economistas. Mira, si una economía tiene alto crecimiento de Producto Interior Bruto, pero a la vez alta inflación, alto paro, y además reducción del poder adquisitivo real de las familias después de impuestos, no es una sociedad que está creciendo, es una sociedad que está decreciendo. Y es que esta es una cosa que lo entiende cualquiera si estás hablando de
países frontera, de países de África, lo que sea. Eso lo entiende cualquiera, porque fíjate, dices, oye, pues crecen al 7%, pero no, allí no está generándose riqueza para las personas. Bueno, pues eso mismo, pero con otros baremos, nos está pasando a nosotros. Y claro, ¿cuál es la cifra o el elemento que cuadra la ecuación? Un enorme aumento del endeudamiento que se paga y que se paga siempre, como tú bien sabes. Y dime una cosa, vamos a ser un poquito, no sé si optimista o Sí, pesimista. Cuéntame un poquito, por lo tanto, qué nos podemos esperar de este 2025, así, en unas claves. completamente, yo creo que es prácticamente imposible que haya una crisis como es lo que la gente espera. El ahorro de las familias en España se ha aumentado prácticamente un 40%. Que es un dato positivo de toda manera, ¿no? Sí, a mí no me parece un dato negativo, ¿eh? Te salva de crisis, por lo Claro, menos, porque posibles. entonces a mí me parece que una de las cosas que nos evita entrar en una crisis es precisamente el hecho de que la población española, las empresas y las familias no caen en la euforia que vende el gobierno. De Es decir, gastar. lo que tanto le molesta al gobierno de que la gente no se cree los datos económicos que ellos venden, obviamente, de manera, como todos los gobiernos, propagandística, es precisamente lo que hace que no te metas en una crisis. Porque lo que hace que te metas en una crisis es cuando yo llegaba aquí a España en el año 2000, no 7, en el 8 ya, y le decías a la gente que aquí que iba a haber un problemón tremendo y la gente decía, aparta que voy, ¿sabes? Decía, más, dame 2. Yo creo que eso es... entonces, lo más positivo es precisamente eso que tanto critican los economistas cercanos al gobierno, que es que los ciudadanos y las empresas sean más prudentes, porque el concepto de, pues que lo acabas de decir y me pareció maravilloso, el concepto de que hay demasiado ahorro es una tontería. El ahorro ocioso no existe. Todo ahorro está invirtiéndose en financiar la economía real, empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, positivo, es muy improbable que tengamos una crisis. Positivo, es bastante probable que todas estas amenazas que se están poniendo en los medios de comunicación como graves riesgos, la guerra comercial, etcétera, etcétera, sean muchísimo menos impacto negativo, por no decir ninguno, en los próximos años. Y luego, pues a mí me parece que la verdad, pues los ciudadanos españoles son héroes. Son héroes porque la crujida de impuestos que estamos ya sufriendo en 2025, pues la vamos, como siempre, a suplir trabajando mucho más, siendo mucho más Que hemos dicho que no es la responsable. clave. Y no Bueno, es la clave. como estamos acabando la entrevista, antes de darte el minuto de oro para que cuentes a tus fans, lo que te apetezca, me gustaría que le dieras un consejo. Por un lado, uno al presidente del gobierno y uno al presidente del partido de la oposición, del Partido Popular, Vale. Alberto Núñez Feijóo. Bueno, consejo número 1 al presidente del gobierno, mi querido Pedro Sánchez, deje la polarización y deje la propaganda y sea un poco más responsable con respecto tanto a los datos económicos como a la ideologización de la sociedad española, que no es una sociedad dividida. Al señor Feijóo le diría, el gradualismo siempre fracasa, siempre fracasa. Como en España haya un cambio de política, gane el Partido Popular y se mantengan exactamente las mismas políticas con pequeñísimas variaciones, el fracaso va a ser el mismo que fue previamente y además te lo van a achacar mucho más. También es importante. Y ahora tu minuto de oro, para que diga lo que te apetezca a la gente que te sigue. España es un país maravilloso. España es un país maravilloso que tiene todo el potencial, que tiene el talento, que tiene el capital humano y que tiene las empresas necesarias para crecer y crecer de manera muy, muy importante. Lo que hay que dejar es dejar a las empresas y a las familias y a los creadores de riqueza respirar. La economía no funciona desde el gasto y desde la deuda. Funciona desde el ahorro y desde la inversión prudente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, mis queridos amigos, es mirar lo que se ha hecho en España desde el año 2004 más o menos en adelante, sea quien sea el gobernante, y no repetirlo.
y no repetirlo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el tamaño empresarial, fortalecer la capacidad de las personas de ganar más de su propio dinero y fortalecer la capacidad de la economía española de aumentar su productividad, no desde lo que decida un comité, que nunca lo va a conseguir, sino desde lo que decida la combinación de la innovación, la competencia y la tecnología. Pues muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias.